Buenos días, bienvenidos a la clase de Física 1 correspondiente al tema 4 de Física de Electricidad. Antes de comenzar la clase, les recuerdo a todos los estudiantes de la asignatura que la fecha tope para entregar la actividad evaluada número 1 es el día de hoy. Así que por favor, traten de ser lo más responsable posible para terminar de entregar la actividad en el día de hoy. Les vuelvo a recordar que el semestre termina el 12 de febrero y ya estamos en el mes de febrero. Hoy es 1 de febrero, quedan 12 días para terminar el semestre. 12 días que tenemos que cubrir con las actividades de los videos, la información cargada en el sistema que ya está cargada, junto con ejercicios, ver videos de ejercicios de electricidad y cubrir 2 actividades en el tema 4. Una actividad que es una presentación en PowerPoint relacionada con la parte de magnetismo del tema y la otra actividad relacionada con la teoría que vamos a comenzar a ver en el día de hoy o que vamos a ver en el día de hoy. Entonces, vuelvo y repito. La actividad evaluada número 1 correspondiente a dinámica de partículas tiene fecha de entrega hoy. Igual pasa para la asignatura de matemática 1. La actividad 1 tiene fecha evaluada para el día de hoy. Fue la extensión porque originalmente era hasta el 31. Se le dio un día más para que terminaran de entregar la actividad. Bueno, sin más preámbulo, voy a cargar la presentación para comenzar la teoría relacionada con física de electricidad. Ahí tenemos ya la presentación. Y vamos a dar inicio a la presentación. Ok, la primera lámina es una lámina relacionada con la introducción. ¿Qué vamos a tratar en este tema? Vamos a tratar de estudiar, ¿verdad?, las ramas de la física que se ocupa de los fenómenos eléctricos y magnéticos. Acuérdense que en la definición de física, la cual expresaba que la física era la ciencia que se encargaba de estudiar los fenómenos en la naturaleza, en esta ocasión, el tema 4 trata de estudiar los fenómenos relacionados, esos fenómenos de la naturaleza relacionados con la electricidad y el magnetismo. Vamos a ver un poquito de historia. Las leyes de la electricidad y el magnetismo son importantes porque desempeñan, ¿verdad?, una tarea diaria en muchos de los dispositivos como reproductores, computadores, televisores, motores eléctricos, aceleradores de alta energía y aparatos electrónicos. Tiene mucha relación, por eso es importante saber cómo funcionan, cuáles son las leyes de la electricidad y el magnetismo para poder, ¿verdad?, tener la respuesta de por qué se producen estos fenómenos y cómo nos ayudan estos fenómenos a llevar una vida más cómoda. ¿Ok? Lo vamos a ver en su forma
básica. ¿Cuáles son las fuerzas que actúan entre los átomos? ¿Cuáles son esas fuerzas intermoleculares? Las cuales son las responsables, ¿verdad?, de generar electricidad. ¿Por qué existe el trueno? ¿Por qué existe el rayo en la naturaleza? Que fue lo que primero observó el hombre en su historia. En la historia de la humanidad fue el primer fenómeno que el hombre observó, al igual que la lluvia, y ese primer fenómeno pudo haber sido el desencadenante del fuego. Ese fuego que tanto ayudó a la humanidad a sobrevivir las altas temperaturas de las épocas en las cuales él trataba de sobrevivir. ¿Y quiénes son los primeros investigadores? Se quiere decir, ¿quiénes fueron aquellas personas que se ocuparon la primera vez de estudiar estos fenómenos? Por allá en el año 2000 antes de Cristo, en China, las personas que les llamó esa curiosidad comenzaron a estudiar el fenómeno del magnetismo, el cual habían observado, ¿verdad? Porque tenían evidencia de que algunos elementos de la naturaleza atraían a elementos metálicos. Existían rocas, piedras, como la magnetita, que tenían esa capacidad de atraer esos elementos. Los griegos también, por allá en el año 700 antes de Cristo, ¿verdad?, también observaron estos fenómenos eléctricos y magnéticos. Conocían esa fuerza, los cuales la determinaban por el fenómeno que causaba la magnetita, el óxido de hierro, ¿verdad? Piedra atraída por el hierro. Por lo tanto, la palabra eléctrico viene de la palabra griega electrón, utilizada para designar el ámbar. El ámbar, si ustedes conocen por los estudios en bachillerato, saben que al frotarlo contra un paño, tiene la propiedad de atraer pedacitos de papel. Genera esa capacidad estática. Usted también, cuando apaga un televisor, si usted acerca su brazo, nota que los pelos del brazo se levantan, son atraídas por la pantalla, por esa capacidad estática y eléctrica que tienen los aparatos eléctricos y electrónicos. Entonces, la palabra magnético proviene de Magnesia. Es la provincia griega donde se encontró la magnetita por primera vez. Como se dan dando cuenta, todo tiene relación, ¿verdad?, con los fenómenos que se originaban en la naturaleza y que eran observadas por las personas, tanto en China como en Grecia, porque llamaban la atención sobre las propiedades de atracción o electricidad, ¿verdad?, que ellas originaron. Las investigaciones siguieron y no fue sino hasta el siglo XIX que los científicos concluyen que la electricidad y el magnetismo son fenómenos relacionados. Sí, y tanto es así que el magnetismo o una carga magnética puede generar electricidad. Y lo contrario, la electricidad puede generar campos magnéticos. Es así como en 1819 el científico Hans Oster descubrió que la aguja de la brújula se desvía si se coloca cerca un circuito por el que se conduce una corriente eléctrica. Quiere decir que los elementos de la corriente también están presentes en las fuerzas magnéticas.
como lo vamos a ver más adelante. Luego, en 1831, Michael Faraday y Joseph Henry simultáneamente demostraron que cuando se pone en movimiento un alambre cerca de un imán, o cuando un imán se mueve cerca de un alambre, se establece una corriente eléctrica, lo que confirma la relación que existe entre ambos fenómenos, electricidad y magnetismo. Luego, en 1873, James Clerk Maxwell aprovechó estas observaciones junto con otros experimentos para sustentar las leyes del electromagnetismo. Entonces, el electromagnetismo es el nombre que se le da al estudio en conjunto de la electricidad y el magnetismo. Maxwell, en el campo del electromagnetismo, fue de especial relevancia porque las leyes que formularon o que formuló son fundamentales para explicar todas las formas de fenómenos electromagnéticos. En el día de hoy ya vemos cómo la electricidad y el magnetismo forman parte de la vida cotidiana de nosotros. Tesla fue uno de los grandes investigadores en este campo. Y ustedes han visto por las redes que existe un señor ahorita que fabrica automóviles eléctricos que tienen la misma capacidad de locomoción que genera un carro impulsado por gasolina. Tienen el mismo, hasta mejor rendimiento que un carro y es no contaminante. Entonces, hasta allá han llegado los estudios y cómo se ha utilizado mucho la electricidad. Existen trenes que se mueven sobre bandas magnéticas, automóviles, todo lo que existe en la realidad y en la naturaleza tiene mucho o tiene mucha de la aplicación de la electricidad y el magnetismo a sus procesos. Se carga en la mano un celular que se genera, cuya capacidad de encendido se genera a través de una pila eléctrica. Los circuitos, la parte electrónica del celular, de las computadoras y de los televisores son los que facilitan llevar la vida un poco más cómoda. Aparte que nos ayudan a comunicarnos con las personas, no importa la distancia donde se encuentren esas personas. Las interacciones del electromagnetismo implican partículas que tienen una propiedad llamada carga eléctrica. En función de esas partículas que tienen cargas eléctricas, es que se genera el atributo fundamental de la creación de electricidad. De la misma forma que los objetos con masa son acelerados por las fuerzas gravitacionales, los objetos y esas cargas eléctricas son aceleradas. O sea que existe también, al igual que en la teoría gravitacional, fuerzas que originan y que mueven esas cargas eléctricamente cargadas. La descarga eléctrica inesperada que usted siente cuando frota sus zapatos contra una alfombra y luego toca una perilla metálica se debe precisamente a esas partículas cargadas que saltan de su dedo a la perilla. Como dije anteriormente, se apagó el televisor y aproxima su brazo a la pantalla y ve cómo los pelos del brazo saltan prácticamente en dirección a esa fuerza generada a través de la pantalla del televisor, esa fuerza estática que hace que se muevan los pelos de su brazo. Las corrientes eléctricas, como las de un relámpago o una televisión, tan solo son flujos de partículas cargadas. Entonces, hay un flujo
de esas partículas cargadas que son las que nos originan ese proceso eléctrico, ¿verdad? Esas partículas corren a través de los cables, ¿verdad? En respuesta a esas fuerzas eléctricas. Inclusive, todas las moléculas de su cuerpo o todas las moléculas de los objetos están unidas en función o como consecuencia de ese proceso de las fuerzas eléctricas. Son los que manejan o son los que tienen los átomos unidos, al igual que las fuerzas gravitacionales mantienen en una órbita los planetas y los satélites o lunas. Toda la galaxia es un balance de fuerza, toda la galaxia es un balance de fuerzas eléctricas. Son interacciones eléctricas entre las partículas de cada objeto, de cada molécula. ¿Correcto? Son interacciones eléctricas entre las partículas cargadas en el interior de los. Como ven, siempre hay una relación, siempre hay un balance de fuerzas, porque si no hubiera un balance de fuerzas, habría caos. Vamos a comenzar con la primera definición. Vamos a ir a esa parte minúscula del fenómeno eléctrico. Vamos a conocer lo que es la carga eléctrica. En el año 600 antes de Cristo, los griegos descubrieron, ¿verdad? Que usted puede probar esto también, que si usted frotaba ámbar contra lana, el ámbar atraía otros objetos. ¿Por qué? ¿A qué se debe eso? ¿Por qué el ámbar atrae otro objeto cuando usted frota eso contra un pedazo de lana? Igual pasa cuando usted frota un globo contra el cabello, contra su cabello. El globo atrae pequeños pedazos de papel. Cuando los materiales se comportan de esta manera, se dicen que están electrificados, están cargados eléctricamente. Quiere decir que debió existir un flujo o existe un flujo de partículas de una región a otra región y que eso permite cargar eléctricamente uno de los dos materiales. ¿Ok? En el primer caso el ámbar y en el segundo caso el globo, como hemos visto. Las varillas de plástico y un trozo de piel, verdadera o falsa, son especialmente buenos para demostrar lo que se conoce como la electrostática, es decir, la interacción entre cargas eléctricas en reposo o casi en reposo. Vamos a ver una figura donde se muestra este experimento del comportamiento de dos varillas de plástico o de vidrio al ser frotadas contra uno de estos elementos que es un trozo de piel o de seda. Para poder demostrar esa interacción que existe entre las cargas. Ahí tenemos las láminas y vemos cómo al frotar, ¿verdad?, la varilla de plástico contra la piel y al aproximarla después, se repelen ambas varillas. Lo mismo pasa cuando usted frotó la varilla de vidrio contra seda. Se repelen. ¿Correcto? ¿Por qué pasa eso? Porque en ambos casos quedan cargadas con el mismo tipo de carga. En la primera parte con cargas negativas y en la segunda parte con cargas positivas. Y al ser iguales las dos cargas, estas se repelen. Lo mismo que pasa con un imán.
Cuando usted coloca un imán por el lado positivo y lo está apuntando con el lado positivo, el imán va a repeler. Y si usted lo pone en el sentido contrario, se van a atraer. Cuando usted hace una interacción entre objetos con cargas opuestas, ¿verdad? La varilla de plástico frotada con piel y la varilla de vidrio frotada con seda atrae las dos o las aproxima, ellas se atraen porque ambas quedan cargadas con cargas, con valores de cargas diferentes. El proceso de frotar lo que permitió fue el paso de una carga con valor negativo o positiva al elemento que estaba usted frotando. Entonces, como conclusión de este experimento, como conclusión de ese flujo de partículas de un elemento a otro, positivas o negativas, ¿verdad? Asumimos y damos por cierto como una ley que dos cargas positivas se repelen entre sí, al igual que dos cargas negativas. Si usted aproxima dos cargas negativas, ellas van a repelerse. Si aproxima dos cargas positivas, ellas se van a repeler. Ahora, si usted aproxima una carga positiva y una negativa, ellas se van a atraer. ¿Quiénes se van a atraer? Los elementos cargados, ¿verdad? Con estos tipos de carga. ¿Cómo se cargaron? Se cargaron porque hubo un flujo de un elemento a otro. Ese flujo de elemento de carga fue lo que permitió cargar positivo o negativamente uno de los dos elementos. Y eso fue lo que demostró el experimento que acabamos de ver. Eso era lo que observaban los griegos en la antigüedad, que fueron los primeros investigadores, junto con los chinos, de este fenómeno electromagnético. Entonces, como primera conclusión, dos cargas negativas o dos cargas positivas se repelen, o cargas iguales se repelen, y una carga positiva y una carga negativa se atraen. Cargas diferentes se atraen. Esta es la primera conclusión. El flujo de electrones a través de los cables se origina por este comportamiento. Pero vamos a ir más abajo. ¿Dónde se originan estas cargas? ¿Qué elementos están cargados eléctricamente? Para ello tenemos que estudiar la estructura de la materia. ¿Cuál es la carga eléctrica y la estructura de la materia? Y vamos a ir al elemento más pequeño del cual están formados todos los objetos en la naturaleza, que es el átomo. Tan pequeño y poderoso como usted lo quiera definir. Y eso lo veremos más adelante. ¿Qué ocurre en realidad cuando usted frota un elemento contra otro? ¿Qué es lo que produce ese fenómeno? Benjamin Franklin pensaba que todos los cuerpos contenían una determinada cantidad de fluido eléctrico. Benjamin Franklin ya había definido que existía un flujo de electrones o de elementos cargados eléctricamente, lo que se originaba ese fluido eléctrico que servía para mantenerlos en un estado sin carga, neutro. Primera ley de la dinámica. Mientras no exista una fuerza que origine movimiento, el cuerpo estará en balance. Lo mismo pasa con las cargas eléctricas. Mientras no se genere esa fuerza, el elemento estará con carga neutra, estará balanceado. Él postuló que cuando dos sustancias diferentes se frotan o se frotan entre sí, una de ellas acumula un exceso de ese fluido
y quedaba cargado positivamente. ¿Ok? Mientras que la otra perdía ese fluido y quedaba cargado negativamente. Entonces, parte de ese elemento pasó para el otro lado y queda uno negativo y el otro queda positivo. Ahora se sabe que la sustancia transferida no es un fluido, sino pequeñas cantidades de electricidad negativa llamada electrones. Entonces, cuando usted frota un elemento contra otro, un elemento queda cargado eléctricamente negativo y el otro queda cargado positivo, porque ese elemento perdió los electrones que fueron transferidos al otro lado. Esa pequeña carga de electricidad que se conoce como los electrones es lo que se transfiere de un lado a otro. Y eso forma parte de los átomos. De los átomos de todos los elementos de una sustancia. Entonces, un átomo contiene principalmente tres elementos que son un protón, un neutrón y un electrón. De eso está compuesto el núcleo de un átomo. Un protón que representa la carga positiva, es un neutrón que no tiene carga y un electrón que tiene carga eléctrica negativa. Todo está balanceado en el átomo. Se desbalancea cuando usted realiza la interacción entre los elementos, ¿verdad? Entre un objeto y otro objeto. El protón tiene una carga positiva que vendría a representar lo que es la masa de los objetos. ¿Correcto? Tiene una carga. La carga es la masa. Entonces, tiene una masa de 1.673 por 10 a la menos 27 kilogramos. Esa es la masa de un protón. El neutrón, que no tiene carga y tiene una masa de 1.675 por 10 a la menos 27 kilogramos. Similar a la masa del protón. Y el electrón, que tiene una masa mayor que los otros dos, de 9.109 por 10 a la menos 30, perdón, más pequeño, porque es por 10 a la menos 31. Los anteriores tienen una masa mayor. Entonces, el protón y el neutrón tienen una masa mayor que la del electrón. El electrón tiene una carga, que no es lo mismo que la masa, ¿verdad? Negativa. El neutrón no tiene carga y el protón tiene una carga positiva. Por eso es que en electricidad existe una carga positiva y una carga negativa. Esa carga negativa la da el electrón y esa carga positiva la da el protón. Y la carga neutra se la da el neutrón. Eso es lo que se mueve a través del fluido eléctrico. Entonces, existe una carga negativa que se conoce como electrón. Existe una carga positiva que es el protón y existe una carga neutra que es el neutrón. La masa del electrón es menor que la masa del protón y el neutrón. Eso fue lo que determinó Benjamin Franklin. ¿Correcto? Cuando las sustancias no son sustancias lo que se transfiere, sino es un fluido, cantidades de electricidad negativa denominadas electrones. Eso es lo que se transfiere de un elemento a otro. La teoría atómica moderna sobre las materias sostiene que todas las sustancias están formadas por átomos y moléculas.
Como lo vimos anteriormente, la estructura de los átomos se describe en términos de tres partículas, que ya lo vimos. Electrón con carga negativa, protón cuya carga es positiva y neutrón donde no tiene carga. Los protones y los neutrones forman el núcleo en el átomo, pequeño y muy denso, cuyas dimensiones son del orden de 10 a la menos 15 metros. Demasiado pequeños. Se pierde la vista, no la puede observar. Los electrones rodean siempre al núcleo a una distancia de 10 a la menos 10 metros. Y tenemos los valores de las masas tanto para el electrón, protón y neutrón. Esa es la configuración general de un átomo, de las moléculas que forman parte de todo lo que son los elementos en la naturaleza. Todos estamos formados por moléculas y átomos. Carga eléctrica y estructura de la materia. Y tenemos otra lámina donde mostramos para diferentes elementos la forma de esa molécula o de ese átomo en ese elemento. Tenemos 3 átomos de litio, ¿correcto? En el primero, donde existen 3 protones, 4 neutrones y 3 electrones. En el segundo, tiene 3 protones, 4 neutrones y 2 electrones. Y en el tercero, 3 protones, 4 neutrones y 4 electrones. Dependiendo del elemento, de la configuración del elemento, usted tendrá mayor o menor cantidad de electrones. Así se distribuyen, por lo menos en este elemento del litio, y así debería ser para cualquier otro elemento de cualquier metal. En este caso vemos cómo es la configuración con el litio, o sea que no es estándar. Cambia dependiendo del elemento en la naturaleza. Cómo se distribuyen esos diferentes tipos de cargas en los elementos. Lo que sí notamos es que los electrones siempre están dando vuelta en órbita en la molécula o átomo del elemento. Los neutrones y protones forman parte, siempre están unidos, ¿verdad? Forman parte de un pequeño núcleo del átomo. Y los electrones siempre están moviéndose alrededor de ese pequeño núcleo de protones y neutrones. Propiedades básicas de la fuerza eléctrica. Conservación de la carga eléctrica. Principios. Un principio similar al principio de conservación de la masa. Como todo es un balance, ese principio de conservación de la carga se aplica igual que un balance. La suma algebraica de todas las cargas eléctricas en cualquier sistema cerrado es constante. La masa no se transfiere ni se transforma, se conserva, se balancea. Lo que algo pierde acá, lo gana ella por otro lado, para poder mantener ese balance. Ese balance es constante, al igual que la suma algebraica de todas las cargas eléctricas en cualquier sistema cerrado. Si usted frota una varilla de plástico con un trozo de piel, ambas sin carga al inicio, la varilla adquiere una carga negativa porque toma los electrones
de la piel y la piel adquiere una carga positiva de la misma magnitud, ya que ha perdido el mismo número de electrones que ganó la varilla. De ahí que no cambie la carga eléctrica total en los dos cuerpos tomados en conjunto. La carga no se crea ni se destruye, solo se transfiere de un cuerpo a otro. Se genera el balance eléctrico. Lo hemos venido viendo desde la primera clase de física. Todo en la naturaleza tiene que tener un balance. Todo cumple el balance de la primera ley de Newton. La magnitud de la carga del electrón o del protón es la unidad natural de carga. Nosotros calculamos esa unidad al calcular los valores de los electrones y protones. Claro, porque la otra no tiene carga. La otra es neutra, como lo dice. Toda cantidad de carga eléctrica siempre es un múltiplo entero de esta unidad básica, que es la carga cuantizada. Entonces, la carga de cualquier cuerpo siempre es igual a cero, a un múltiplo entero negativo o positivo de la carga del electrón. Entonces, siempre se cumplen las mismas leyes. Todo tiene que estar en balance. Lo que uno pierde, lo gana la otra para poder mantener el balance. Siempre es así en la naturaleza. Por eso es fácil responder las interrogantes. En 1784, un señor llamado Charles Agustín de Coulomb, en 1736-1806, estudió con detalle las fuerzas de atracción de las partículas cargadas. Entonces, ya hemos visto todo lo concerniente a la propiedad de carga eléctrica. Vimos que los sistemas están cargados eléctricamente y balanceados. La carga eléctrica está representada en el balance de los elementos del átomo, positivos y negativos balanceados. Vimos que el átomo está compuesto por tres elementos: neutrones, protones y electrones. Los electrones son los que le dan el flujo eléctrico que se transporta por los cables que usted conoce. Ese flujo eléctrico es el movimiento de electrones a través del cable. Ese flujo que se da de un elemento a otro cuando usted lo frota, pero que mantiene el balance de la carga total del elemento. Lo que uno pierde, lo gana el otro para mantener ese balance. Ya teniendo claro esta parte, vamos a ver lo que determinó Charles Agustín de Coulomb cuando estudió con detalle la atracción de las partículas que están cargadas eléctricamente. Para lo cual utilizó un elemento o un equipo llamado balance de torsión, que se muestra en la figura. Este balance de torsión o este equipo mide la variación de la fuerza con respecto a la separación y la cantidad de carga. ¿Qué tanta es la cantidad de esa fuerza cuando dos partículas están separadas una distancia? ¿Cómo funciona ese valor de la fuerza eléctrica? ¿Verdad? Es lo que determina Charles Agustín de Coulomb. Entonces, la separación entre dos objetos cargados, definido como la distancia en línea recta entre sus respectivos centros, ¿verdad? Eso es lo que es R.
esa separación de los dos objetos cargados eléctricamente. La cantidad de carga se puede considerar como el número de electrones o de protones que hay en exceso en un cuerpo determinado. ¿Qué determinó Coulomb? Determinó o encontró que la fuerza de atracción o de repulsión, volvemos a las primeras láminas, se atraen o se repelen dependiendo de las cargas, entre dos cargas puntuales es directamente proporcional al producto de esas cargas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa. Entonces, lo que determinó es que esa fuerza de atracción entre las cargas es directamente proporcional al producto de las dos cargas, ¿verdad? Esa fuerza que es de atracción o de repulsión es directamente proporcional al producto de las cargas dividido entre la distancia al cuadrado de la separación de esas cargas. Dos cargas, Q1 y Q2, divididos entre la distancia R elevado al cuadrado. Eso es lo que es fuerza eléctrica en el sentido más sencillo. Eso fue lo que determinó Charles Auguste Coulomb. Tenemos entonces la primera ecuación. Y la definió como la ley de Coulomb. Entonces, a partir de esos experimentos, genera las propiedades de la fuerza eléctrica entre dos partículas inmóviles con carga, que no se están moviendo. Entonces, ese comportamiento eléctrico de los electrones y los protones queda descrito en lo que él determinó o definió como la ley de Coulomb, la cual establece que la fuerza eléctrica, ojo, primera ecuación, es igual a una constante que la definió como KE, multiplicado por el producto de las cargas Q1 y Q2, dividido entre las distancias elevado al cuadrado, distancia de separación de esas dos cargas. La constante KE o constante de Coulomb, que fue definida por él en nombre a él, tiene un valor de 8.9876 por 10 a la 9 newton por metro cuadrado sobre Coulomb elevado al cuadrado. Fíjese, estoy definiendo una fuerza eléctrica. Esta fuerza eléctrica tiene una cierta similitud con la fuerza de atracción gravitacional. Masa por gravedad. Allá tenemos una masa, aquí tenemos dos cargas, ¿verdad? Y la constante de gravedad pudiera representar la constante de Coulomb en este caso. Entonces, ¿cómo calculamos esa constante? Esa constante no es más que el inverso de 4pi por E sub 0, que es la otra constante eléctrica, que vale 8.85, 42 por 10 a la menos 12. Al calcular el inverso y llevarlo a la parte superior, se transforma en esa constante de Coulomb de 8.9876 por 10 a la 9 newton metro cuadrado Coulomb al cuadrado. El inverso me genera la constante de Coulomb. El inverso de E sub 0. ¿Ok? La fuerza entonces, la fuerza eléctrica sería la constante de Coulomb multiplicada por el producto de las cargas dividido entre la distancia elevado al cuadrado de la separación de las cargas. Ya tenemos la primera ecuación definida por la ley de Coulomb. Entonces, por supuesto, en el sistema internacional, que es el sistema práctico para el estudio de la electricidad, la unidad de carga se representa por el Coulomb. Entonces, ¿qué es un Coulomb?
es la carga transferida en un segundo a través de cualquier sección transversal de un conductor mediante una corriente constante de 1 amperio, que es igual a 6.25 por 10 a la 18 electrones. Entonces, un coulomb es la cantidad de carga transferida, ¿verdad?, en un segundo a través de un elemento o sección transversal de un conductor. Y eso se transfiere mediante una carga o mediante una corriente eléctrica. Entonces, la constante de un coulomb es igual a 6.25 por 10 a la 18 electrones. Un microcoulomb es igual a 10 a la menos 6 coulomb. Tenemos entonces cuánto vale un coulomb. Sabemos cuánto vale la constante de Coulomb, ¿verdad? Conocemos la ecuación de la fuerza eléctrica en función del producto de las cargas y la distancia elevado al cuadrado de la separación de las cargas. La tabla muestra cuánto es la carga de un electrón en Coulomb y cuánto es la masa en kilogramos. Tenemos entonces la tabla completa de los 3 elementos que forman un átomo, ¿verdad? Coulomb entonces demostró, ¿verdad?, cómo esa interacción de cargas genera una fuerza eléctrica mediante el experimento de la balanza de torsión. Utilizando una balanza de torsión, él determinó la ecuación de fuerza eléctrica en función de la interacción de las cargas y la distancia entre las cargas. Determinó también el valor de las cargas en unidad de Coulomb, que representa un Coulomb, ¿verdad?, cantidad de carga transferida en un segundo a través de cualquier sección transversal de un conductor. Entonces, un electrón tiene una carga de 1.602 por 10 a la menos 19 Coulomb. Un protón tiene la misma cantidad de carga. El neutrón no tiene carga. La masa es diferente para cada uno de los elementos. La masa del electrón es menor que la masa del protón y del neutrón. Son las conclusiones que hasta ahora hemos determinado en función de la teoría que hemos mostrado de electricidad o de fuerzas eléctricas en base a las cargas y en base a los elementos que forman una molécula o un átomo de cualquier sustancia. Vamos a ver ahora otra propiedad. Lo que se genera cuando estas cargas interactúan. El campo eléctrico que ellas generan cuando existe esa interacción. ¿Quién desarrolló este concepto? El señor Michael Faraday en 1791-1867 se encargó de demostrar o de conseguir este concepto de campo eléctrico. Y tiene una relación con las fuerzas eléctricas. Entonces, un campo eléctrico existe en la región del espacio que rodea a un objeto con carga. Un objeto con carga genera un campo eléctrico, ¿verdad? Cuando otro objeto con carga entra en este campo, ¿verdad?, una fuerza eléctrica actúa sobre él. Entonces, cuando yo acerco dos objetos
que tienen carga, los cuales generan un campo eléctrico, esa interacción genera una fuerza eléctrica. Entonces, el campo eléctrico provocado por la carga fuente en la carga de prueba se define como la fuerza eléctrica sobre la carga de prueba por carga unitaria, o, para mayor claridad, el vector E del campo eléctrico en un punto en el espacio se define como la fuerza eléctrica F que actúa sobre una carga de prueba positiva colocada en ese punto, dividida entre la carga de prueba. Entonces, el señor Michael Faraday lo que determinó fue que el campo eléctrico no es más que la fuerza eléctrica que se genera al aproximar las dos cargas, ¿verdad?, que tienen campo eléctrico. Esa fuerza eléctrica se divide entre la carga de prueba a la cual se aproximó el elemento con carga. Entonces, como son magnitudes vectoriales, el vector intensidad o intensidad del campo está en unidades del sistema internacional, que son Newton por Coulomb, porque una carga viene expresada en Coulomb y la fuerza viene expresada en Newton. Entonces, el campo eléctrico o la intensidad del campo eléctrico viene definido por fuerza eléctrica entre carga eléctrica, y eso es igual a un Newton sobre un Coulomb. La dirección del campo eléctrico está definido por la dirección de la fuerza eléctrica. Similar como pasa en dinámica de partículas, el movimiento tiene la dirección de la fuerza que origina el movimiento, ¿correcto? Si la fuerza va para la derecha, el movimiento va hacia la derecha. La intensidad de carga va a ir en función de la dirección que tenga la fuerza eléctrica o el vector de la fuerza eléctrica. Y eso se origina, ¿verdad? La dirección de E es la dirección de la fuerza que experimenta una carga de prueba positiva cuando es colocada en el campo. Si la fuerza va en sentido positivo, la intensidad del campo va en ese sentido. Que son magnitudes vectoriales y se originan de acuerdo a los vectores. Tienen el mismo comportamiento de los vectores. Entonces, tenemos una carga fuente cargada positiva y tiene una carga de prueba positiva, ¿verdad? La dirección será en sentido positivo, la intensidad del campo en el sentido positivo. Si usted conoce el campo eléctrico en cierto punto, la ecuación anterior se reacomoda y da la fuerza experimentada por una carga puntual Q sub 0, colocada en ese punto. Esta fuerza es igual al campo eléctrico producido en ese punto por cargas distintas de carga de Q sub 0 multiplicada por la carga. Entonces, la fuerza eléctrica la definimos también como Q sub 0 por la intensidad del campo. Las cargas pueden ser positivas o negativas. Si Q es 0 es positiva, la fuerza eléctrica experimentada por la carga tiene la misma dirección, será positiva entonces. Si la Q es negativa, entonces la fuerza eléctrica y el campo eléctrico tienen direcciones opuestas. En la figura se especifica cargas positivas sobre la carga positiva genera campo eléctrico positivo y fuerza eléctrica positiva. Carga positiva actuando sobre una carga eléctrica negativa generará fuerza eléctrica negativa
el campo estará definido debido a la carga positiva. Sigue manteniendo el campo eléctrico positivo, porque ahí se repelen. Entonces, el campo eléctrico siempre será positivo, lo único que va a variar es la fuerza eléctrica, dependiendo del tipo de carga que actúa sobre la carga fuente. Yo lo que hago es aproximar a una carga fuente, una carga eléctrica de prueba. Siempre hay una interacción entre las dos cargas, ¿verdad? Esa interacción genera una fuerza eléctrica positiva o una fuerza eléctrica negativa, dependiendo del valor de las cargas. Si la carga eléctrica es de prueba es negativa, generará una fuerza eléctrica negativa. Si la carga eléctrica de prueba es positiva, generará una fuerza eléctrica positiva, pero el campo siempre será positivo en ambas situaciones. Es lo que nos está diciendo el gráfico que se muestra acá. Entonces, tenemos otra ecuación que nos dice que la fuerza eléctrica va a ser igual a la carga de prueba multiplicada por el campo eléctrico cuando existe una interacción entre una carga fuente y una carga de prueba. Tenemos la ley de Coulomb que nos muestra esa interacción entre dos cargas en función de la distancia, ¿verdad? Y la constante de Coulomb. Y tenemos una fuerza calculada en función del campo magnético, porque siempre se va a generar un campo, eléctrico cuando dos cargas interactúan. Conclusión. De acuerdo a la ley de Coulomb, la fuerza eléctrica es la constante de Coulomb multiplicado por el producto de las cargas dividido entre su distancia elevado al cuadrado. La distancia de separación. Como dos cargas generan un campo eléctrico, la fuerza eléctrica relacionada con el campo eléctrico va a ser igual a la carga de prueba, ¿verdad? Multiplicado por ese campo eléctrico. Por lo que es lo mismo, campo eléctrico va a ser igual a la fuerza eléctrica entre la carga de prueba. Visto esto, continuemos. Campo eléctrico de una carga puntual. Suponga que deseamos calcular la intensidad del campo eléctrico a una distancia R de una pequeña carga de prueba en el punto P, como se muestra en esa figura. Entonces, la fuerza eléctrica que ejerce sobre la carga de prueba en ese punto se calcula a partir de la ley de Coulomb. Ya eso lo vimos anteriormente, ¿verdad? Vimos las dos ecuaciones, la de la ley de Coulomb y la ecuación en función del campo eléctrico. Si yo mezclo las dos ecuaciones, despejando una en función de la otra y sustituyéndola en una, consigo que el campo eléctrico va a ser igual a esa constante de Coulomb, ¿verdad? Multiplicado por el campo eléctrico de la carga puntual entre la distancia elevada al cuadrado. Es la relación que existe entre el experimento de Coulomb y el experimento de Michael Faraday. Una en función de la otra. Puedo calcular carga eléctrica en función de la ley de Coulomb, porque tienen su relación. Y esa relación lo viene expresado en función de la carga puntual. En esa carga puntual situada a una distancia de la carga de prueba en la carga puntual, eso me genera la otra ecuación que me dice que el campo eléctrico es igual
a la constante de Coulomb multiplicado por la carga puntual dividido entre la distancia de las dos cargas elevado al cuadrado. Entonces, ¿cómo es esa fuerza eléctrica para un sistema que tiene varias cargas? La fuerza eléctrica total no es más que la sumatoria de todas las fuerzas. Y esa sumatoria de las fuerzas, disgregándolo un poco más, será la sumatoria de las cargas puntuales de cada carga puntual por el campo que genera cada carga puntual. Entonces, fuerza eléctrica total no es más que la sumatoria de las fuerzas eléctricas que genera cada carga, ¿verdad? Y el campo total no es más que la sumatoria de cada uno de los campos que genera la carga puntual, ¿verdad? Transformándolo no es más que la sumatoria, la carga total, mejor dicho, el campo total será entonces la constante de Coulomb multiplicado por la sumatoria de las cargas dividido entre la distancia elevada al cuadrado. Tenemos ahora tres ecuaciones más. La que me permite relacionar carga con fuerza eléctrica o la ley de Faraday con la ley de Coulomb, la sumatoria de las fuerzas eléctricas en un sistema y la sumatoria de los campos eléctricos en un sistema. Se comporta similar a cómo se comporta la sumatoria de fuerzas en las dinámicas de partículas. Tiene el mismo principio. Tienen el mismo principio de superposición que vimos en dinámica de partículas. Ya tenemos entonces claro la ley de Coulomb, cómo calcular la carga eléctrica, ¿verdad? Generada sobre una carga puntual. Sabemos cuál es la relación que existe entre la ley de Coulomb y el principio de Faraday. Ahora vamos a ver qué es corriente eléctrica. Una corriente eléctrica consiste en cargas en movimiento de una región a otra. Eso es lo que es una corriente eléctrica. O sea, una corriente eléctrica es todo movimiento de carga de una región a otra. Cuando este desplazamiento tiene lugar en una trayectoria de conducción, un cable que forma una espira cerrada, la trayectoria recibe el nombre de circuito eléctrico. Entonces, ¿qué es un circuito eléctrico? Es el lugar, ¿verdad?, donde ocurre el desplazamiento, ¿verdad? Es la trayectoria del desplazamiento, ¿verdad?, de una carga de una región a otra. Entonces, la cantidad de flujo depende del material a través del cual pasan las cargas. La cantidad de flujo eléctrico depende del material a través del cual pasan las cargas y la diferencia de potencial que existe de un extremo a otro. Diferencia de potencial de un extremo a otro. La diferencia de potencial. Esa resta del potencial inicial y el potencial final que ocurre cuando existe, ¿verdad?, ese flujo, ¿verdad?, ese movimiento de carga de una región a otra. Siempre que haya un flujo neto de carga a través de alguna región, se dice que existe corriente eléctrica. Existe corriente eléctrica cuando a través de un circuito eléctrico existe una diferencial de potencial. Existe una diferencial del potencial generado por ese flujo de carga eléctrico a través de ese elemento
de conducción del movimiento de una carga de una región a otra. Entonces, para definir la corriente con mayor precisión, vamos a suponer que las cargas tienen un movimiento perpendicular a una superficie A. Tenemos una superficie A y existe un movimiento de cargas perpendicular a esa superficie. Esa superficie puede ser el área de una sección transversal de un alambre. Entonces, la corriente es la proporción a la cual circula la carga a través de esa superficie. Eso es lo que es corriente eléctrica. La corriente eléctrica es esa proporción de flujo de carga a través de esa superficie. Ese movimiento de cargas de la región, de una región a otra, a través de la sección transversal de ese elemento que permite el flujo de cargas a través de él. Eso es lo que es corriente eléctrica, de la manera más sencilla. Entonces, la corriente eléctrica no es más que el movimiento de las cargas de la región, de una región a otra. Eso es lo que es una corriente eléctrica. Ese flujo es perpendicular a la sección transversal de esa superficie de conducción. Corriente eléctrica, entonces, es todo movimiento de carga de una región a otra. Y ese movimiento de carga se da a través de un elemento de conducción. Ese elemento de conducción, ¿verdad? A través de la sección transversal de ese elemento de conducción es que se genera la corriente eléctrica. ¿Qué elemento puede ser ese? Puede ser un alambre de cobre, puede ser un alambre de aluminio, algún elemento metálico que permite el flujo de esas cargas a través de él. Mayor o menor carga. Cantidad de carga lo determina el elemento que esté usted utilizando para el transporte de esas cargas, de ese grupo de carga o ese movimiento de carga. Entonces, debemos entonces definir qué cantidad de carga o qué cantidad de intensidad de corriente pasa a través de ese elemento. Entonces, si Q es la cantidad de carga que pasa a través de la superficie en un intervalo de tiempo, porque hay que medirlo en función del tiempo, estaremos definiendo con esto la intensidad de corriente promedio. Entonces, la intensidad de corriente promedio no es más que la diferencial de carga a través de un intervalo de tiempo. O una diferencial de carga a través de un diferencial de tiempo. Entonces, la intensidad promedio de corriente es igual a la carga que pasa a través de una sección transversal del elemento conductor por unidad de tiempo. Eso es intensidad promedio de corriente eléctrica. Si la proporción a la que circula la carga varía en tiempo, entonces la corriente también varía en el tiempo. Entonces, definiendo también como intensidad de corriente instantánea como el límite diferencial de la intensidad de corriente promedio. Similar a cuando vimos velocidad promedio y velocidad instantánea. Aquí se comporta de la misma forma. La diferencial de carga entre el límite y la diferencial de tiempo va a ser lo que se conoce como intensidad de corriente instantánea. La intensidad de corriente tiene la misma dirección del flujo de la carga positiva. En conductores eléctricos como del cobre o aluminio, la corriente
está ocasionada por el movimiento de electrones con carga negativa. Entonces, la intensidad de corriente es el movimiento de electrones con carga negativa. Por lo tanto, la dirección de la corriente es la opuesta a la dirección del flujo de los electrones. La unidad del Sistema Internacional para Intensidad de Corriente es lo que se conoce como el ampere. La corriente se mide en ampere. La intensidad de corriente se mide en ampere. La carga se mide en coulomb y la fuerza eléctrica se mide en newton. ¿Ok? Y el campo se mide entre newton sobre coulomb. Entonces, un ampere es la intensidad de corriente y es un coulomb sobre segundo, porque va en función del tiempo. La intensidad entonces es la cantidad de carga en función del tiempo. Esto viene, o cómo se define ese nombre, en honor a André-Marie Ampère. De ahí tiene el nombre de amperios, lo que usted lo conoce normalmente. Un ampere, ¿verdad? Es un coulomb sobre segundo. Para elementos de electrónica en circuitos de radio y televisión, utilizamos el miliampere, que es 10 a la menos 3 ampere. O utilizamos el microampere, que es 10 a la menos 6 ampere. En computadoras se utiliza el nanoampere, que es 10 a la menos 9 ampere. Cada elemento electrónico que usted conoce tiene una unidad específica para el manejo de su cantidad de unidad. ¿Ok? Entonces, recapitulando, la intensidad de corriente eléctrica no es más que la diferencial de carga por unidad de tiempo. Eso es lo que es la intensidad de promedio. Y la intensidad de corriente instantánea no es más que el límite diferencial de la intensidad de corriente promedio. ¿Correcto? El límite diferencial de la intensidad de corriente. Allá tenemos ambas ecuaciones están en la lámina. Ya sabemos entonces lo que es una corriente, una intensidad de corriente eléctrica. Velocidad de deriva y densidad de corriente. Puedo definir también la velocidad y la densidad de la corriente que circula a través de un elemento de conducción. La corriente se puede expresar en términos de velocidad de deriva de las cargas en movimiento. La figura muestra entonces, ¿verdad?, un conductor o una sección transversal de un conductor al cual es atravesado, ¿verdad?, por un flujo de carga y un campo eléctrico generado por ese flujo. La velocidad de deriva entonces tiene la misma dirección que el campo. Si hay una corriente, si hay una concentración de partículas, N, la cantidad de partículas concentradas que atraviesan ese elemento de corriente con una carga en movimiento por unidad de volumen, se muestra con la misma velocidad de deriva como la magnitud de BD. Así definimos la velocidad de deriva en un intervalo de tiempo. Entonces, cada partícula se moverá una distancia que es igual a la velocidad de deriva por la diferencial del tiempo. Fíjense, velocidad es igual
a espacio sobre tiempo. En este caso, la distancia recorrida por esa partícula va a ser igual a la velocidad de deriva por la diferencial del tiempo. Una ecuación similar a lo que vimos nosotros en movimiento. Entonces, la velocidad de deriva es la velocidad que tienen las partículas al moverse a través de un campo eléctrico o de un elemento de conducción. ¿Ok? Y la densidad de corriente es la cantidad de elementos o de cargas o partículas que circulan a través de ese elemento de corriente. La distancia recorrida será la velocidad de deriva por unidad de tiempo, multiplicado por el tiempo que tardan o ese diferencial de tiempo que tardan las partículas en circular a través de ese elemento de corriente. Entonces, ahí tenemos otras ecuaciones donde definimos utilizando la velocidad de deriva y la densidad de corriente. Entonces, la carga que fluye hacia afuera por el extremo de un cilindro durante un tiempo t, ese cilindro formado por unidad por ese elemento de corriente, eso va a ser igual a Q multiplicado por N por el área de ese elemento, por la sección transversal de ese elemento, por la velocidad de deriva, por la diferencial del tiempo. Eso será entonces en forma sencilla N por Q por B por A por DT. N donde es la concentración, como lo vimos anteriormente, concentración de partículas con carga en movimiento. Q es la carga, B es la velocidad de deriva, A es la sección transversal del elemento y dt es la diferencial de tiempo, el tiempo que le toma a esa carga circular por esa unidad de conducción. Entonces, como la corriente es de Q sobre dt, eso lo vimos anteriormente, o sea, la intensidad de corriente es de Q sobre dt, eso será igual también a N por Q por B por A. Concentración de elementos, carga, velocidad de deriva y sección transversal. Esto va a originar una propiedad conocida como densidad de corriente. Entonces, la corriente por unidad de área de la sección transversal es lo que se denomina densidad de corriente, definido como J. Quiere decir que la densidad de corriente es igual a la intensidad de corriente dividido entre el área. Y la densidad de corriente dividido entre el área no es más que la concentración de carga por la velocidad de deriva. Todo sale de mezclar estas ecuaciones. Entonces, la expresión general para la intensidad de corriente va a ser igual entonces a N por Q en valor absoluto por la velocidad de deriva por la sección de área, por el área de la sección transversal. En forma más sencilla, J va a ser igual a la intensidad de corriente dividido entre la área de la sección transversal del elemento por donde circula esa corriente. Es el elemento en este ejercicio, en esta gráfica, fue definido por un cilindro, una sección cilíndrica del elemento por donde circula la corriente, donde se muestra cómo es ese flujo de las cargas a través de esa sección de elemento por donde circula la corriente. Es bueno que ustedes vayan creando su formulario. A medida que vamos avanzando, vayan haciendo su formulario y definiendo cada elemento de esa ecuación, que lo vamos a necesitar más tarde para realizar los
ejercicio. Vamos a ver, a terminar por el día de hoy, con la ley de Ohm referida a lo que es conductividad. Vamos a ver lo que significa la propiedad de conductividad eléctrica. Cuando usted oye la palabra conductividad, ahí mismo asocia a conducir. Un elemento es más conductivo que otro porque se debe conducir con más facilidad el flujo de electrones a través, o la corriente se conduce con más facilidad en este elemento que en el otro. A grandes rasgos, eso es lo que significa. Un elemento es más conductivo que otro porque permite con más facilidad el paso de esos electrones o el paso de la corriente eléctrica. El campo eléctrico en el interior de un conductor es igual a cero. Ya nosotros eso lo habíamos visto porque está en balance. Pero esta afirmación solo es cierta si el conductor está en equilibrio estático. Cuando existe movimiento, ¿verdad? Eso no es así. ¿Qué ocurre cuando las cargas en un conductor no están en equilibrio? En ese caso, existe un campo eléctrico en el conductor. Supongo un conductor de área de sección transversal A que transporta una corriente I. La densidad de corriente J en el conductor se define como la intensidad de la corriente entre el área. Eso ya lo vimos anteriormente. Como intensidad de corriente es igual a dQ sobre dt, y eso es igual a N por Q por la velocidad de deriva por la sección transversal, la densidad de la corriente será entonces la intensidad de corriente entre la sección del área. Esto es válido solo si la densidad de corriente es uniforme y solo si la superficie del área de la sección transversal A es perpendicular al flujo o la dirección de la corriente, como lo vimos en la lámina anterior. Si nosotros mantenemos una diferencial de potencial a través del conductor, se establece una densidad de corriente y se establece también un campo eléctrico. Para algunos materiales, la densidad de corriente es proporcional al campo eléctrico. Quiere decir que J va a ser igual a un valor definido como conductividad multiplicado por el campo eléctrico. Eso se define como una constante de proporcionalidad. Entonces, sigma la definimos como esa constante de proporcional conocida como conductividad. Multiplicado por el campo nos va a definir la densidad de la corriente. Entonces, la densidad de la corriente depende del campo eléctrico y de la conductividad. Ohm, al definir, ¿verdad? En la ecuación anterior, define la ley de Ohm, descubierta en 1826. ¿Qué es lo que afirma la ley de Ohm? La relación de la densidad de corriente al campo eléctrico es una constante, sigma, que es independiente del campo eléctrico y que produce la intensidad de corriente. Entonces, la conductividad nos define a nosotros esa intensidad de corriente. Por eso es que decimos que un material es más conductivo que otro material. ¿Correcto? La conductividad
viene definido en función de la ley de Ohm. La ley de Ohm se basa en esa constante de conductividad independiente del campo eléctrico que produce la intensidad de la corriente. Ahí tenemos un segmento de alambre recto de área de sección transversal que tiene una longitud. De un extremo a otro, ya nosotros sabemos que existe una diferencial de potencial, una diferencia de potencial. El potencial al final y el potencial al inicio que pasa a través de esa longitud de ese segmento de alambre. Esto genera en el alambre un campo eléctrico. Como genera un campo eléctrico, genera una intensidad de corriente. Esa intensidad de corriente está relacionada con el campo mediante la ecuación que dice que la diferencial de potencial va a ser igual al campo eléctrico multiplicado por la longitud del cable. Por lo tanto, la densidad de corriente, que es I entre A, la diferencial de potencial en función de eso será igual a la conductividad por el campo eléctrico, y eso va a ser igual a la conductividad por la variación de potencial dividido entre la longitud del elemento de corriente. Porque la diferencial de potencial va a ser igual, es igual al campo por esa longitud. Al sustituir una en otra, nos da la ecuación que acabamos de obtener. Entonces, la diferencial de potencial también va a ser igual a la longitud entre la conductividad multiplicada por la densidad de corriente. Y eso es igual también a la longitud dividido entre la conductividad por la sección transversal del elemento de corriente multiplicado por la intensidad de corriente. Y eso es igual a otra propiedad que se conoce, el elemento que dice longitud entre la conductividad por la sección transversal, es lo que se conoce como resistencia. La resistencia entonces será igual al inverso de la conductividad. Entonces, la diferencial de potencial o el voltaje va a ser igual a la resistencia por la intensidad de corriente. De ahí sale la ecuación principal de la ley de Ohm que dice que voltaje es igual a intensidad por resistencia. La resistencia es el inverso de la conductividad y eso es lo que define qué tan resistivo es un elemento o qué tan conductivo es el elemento. En función de la intensidad de corriente, nos interesa que los elementos sean más conductivos, que generen o que puedan transmitir, conducir más la electricidad. Entonces, necesitamos elementos más conductivos de ese flujo de carga eléctrica a través de ese elemento. Es lo que siempre tratamos de decir. En conclusión, la ley de Ohm se define como voltaje es igual a resistencia por intensidad de corriente. Intensidad por resistencia. Y todo eso viene a través de la definición del inverso de la conductividad, que no es más que resistencia. Ya nosotros supimos cómo definir intensidad de corriente, ya sabemos cómo definir voltaje, ¿verdad? O esa diferencial de potencial de un extremo a otro de un cable, definido por la intensidad y por la resistencia de ese elemento, o la resistencia a la corriente. Eso es la ecuación básica
de la ley de Ohm. También puedo definir la resistencia como la longitud dividido entre la conductividad multiplicada por la sección transversal del elemento de conducción. ¿Cómo se mide el voltaje? ¿O cómo se mide la resistencia? ¿Cuáles son las unidades? La resistencia tiene unidades en el sistema internacional de voltio por amperio. La ecuación lo dice. Resistencia es igual a variación de voltaje entre intensidad de corriente. La intensidad de corriente se mide en amperes y la diferencial de potencial se define en voltios. Entonces, un voltio entre un amper define la resistencia y el voltio por amper se define como ohms. Entonces, la unidad en el sistema internacional de resistencia es el ohm. Un ohmio es igual a un voltio sobre amper. Entonces, el diferencial de potencial lo definimos como volt, la intensidad de corriente la defino como amper y la resistencia la defino como ohm. Entonces, la expresión indica si una diferencial de un voltio a través de un conductor origina una corriente de 1 amper. La resistencia del conductor será de 1 ohm. Por ejemplo, si un aparato doméstico conectado a una fuente de 120 voltios de diferencia de potencial, este conduce una corriente de 6 amperios si su resistencia es de 20 ohms. Entonces, resistencia igual a voltajes sobre intensidad de corriente. O intensidad de corriente es voltaje entre resistencia o voltaje igual a intensidad por resistencia, como usted quiera definir la ecuación. Todo depende qué valor quiera usted despejar. Lo cierto del caso es que la ley de Ohm define que intensidad o voltaje igual a resistencia por intensidad. Eso es lo que define la ley de Ohm. O dicho de otra forma, resistencia igual a voltaje entre intensidad. Unidades. La resistencia es un ohm. Para el voltaje es el volt. Y para la intensidad de corriente es el ampere. Entonces, la corriente no es más que una diferencial de voltaje. Quien da la corriente es la diferencial de voltaje. Esa corriente tiene una intensidad que viene expresado en amper y tiene una resistencia expresada en ohm. La mayoría de los circuitos eléctricos usan los elementos llamados resistores, porque estos elementos lo que hacen es disminuir la cantidad de intensidad de corriente. ¿Correcto? Los valores de los resistores se expresan en ohm y tienen un código de colores como se muestran en la figura. Aquí tenemos unos resistores con los códigos, ¿verdad?, de colores para cada uno de esos resistores. Tenemos una tabla donde se muestra qué significa cada color y cuál es el valor, ¿verdad?, de tolerancia para cada uno de esos elementos. ¿Verdad? Entonces, el recíproco de la conductividad es la resistividad. Quiere decir que la resistividad es el inverso de la conductividad.
Un elemento puede ser más resistivo o menos resistivo dependiendo de la conductividad de ese elemento. ¿Verdad? La resistividad se mide en ohms metro. ¿Verdad? Y la resistividad es la longitud entre la conductividad por la sección de área transversal del elemento. Es el valor de la resistencia. Entonces, la resistencia no es más que la resistividad multiplicada por la longitud dividido entre la sección del área transversal del elemento o el área del elemento por donde conduce usted la corriente. Cada elemento resistor tiene un código, ¿verdad? Definido en colores. Más adelante veremos en los ejercicios cómo calcular el valor de los resistores. ¿Ok? Aquí tenemos una tabla donde muestra para cada elemento, plata, cobre, oro, aluminio, cuál es el valor de esa resistividad y qué valor de coeficiente de temperatura genera esa resistividad, porque la resistividad genera temperatura. Por eso es que los elementos, cuando tienen un tiempo de uso, incrementan su temperatura, porque esa resistividad genera temperatura. Y aquí terminamos por el día de hoy. El día jueves continuaremos con esta parte de física de electricidad. Por el día de hoy lo dejamos hasta la ley de Ohm. Entonces, resumiendo, ya sabemos la composición o cómo está formado el núcleo de un átomo o cómo están conformados los átomos. Los tres elementos principales de un átomo que son el neutrón, el electrón y el protón. Cómo existe el balance de estos elementos en la molécula del átomo. Sabemos también cómo Coulomb y Faraday determinaron los valores de fuerza eléctrica y campo eléctrico. Sabemos también lo que es una intensidad de corriente. Sabemos que para poder tener un flujo eléctrico necesita un elemento conductor. Ese elemento conductor es un elemento formado por un elemento metálico. Ese elemento metálico nos dará una mayor resistividad o una mayor conductividad. Conocemos las ecuaciones de resistencia, ¿verdad? Igual a voltaje sobre intensidad, definido a través de la ley de Ohm. Sabemos que a través de un elemento conductor existe una diferencia de potencial. Sabemos también que la concentración de elementos de carga no define la cantidad e intensidad, ¿verdad? De elementos de carga o la intensidad de corriente de elementos que circulan a través de un elemento que permite ese flujo de carga. Sabemos también la relación que existe entre la distancia entre dos cargas, ¿verdad? Multiplicadas por una constante Coulomb que generan la fuerza eléctrica. Sabemos que para una carga esté estática debe existir un balance de esas fuerzas, ¿verdad? O de esas cargas dentro de ese elemento.
que para originar ese flujo de corriente, ya ese campo deja de ser estático y se convierte en un proceso dinámico de ese flujo de electrones a través de ese elemento. Entonces, sabemos cómo calcular la fuerza eléctrica, sabemos cómo calcular el campo eléctrico, sabemos cómo calcular la densidad de carga, sabemos cómo calcular la intensidad de corriente, sabemos cómo calcular y cómo depende la resistencia y la conductividad de ese flujo o de los elementos que permiten ese flujo de carga a través de esa sección transversal de ese elemento. Y sabemos, ¿verdad?, la dirección vectorial de una fuerza eléctrica y de una carga eléctrica. En la clase que viene comenzaremos a ver lo que es potencial eléctrico, ¿verdad? ¿Qué son circuitos eléctricos? Y vamos a ver por último las leyes de Kirchhoff en los circuitos eléctricos. Cómo hacer cálculo de todo lo que vimos anteriormente en los circuitos eléctricos. Esa es la finalidad de esta parte de física de electricidad. Nuestro objetivo es determinar el valor de intensidad de corriente, el valor del voltaje y el valor de la resistencia en los circuitos eléctricos. Por el día de hoy hemos terminado. Cualquier pregunta que tengan al respecto con relación a esto que acabamos de ver, la pueden hacer en el foro del aula o a través del WhatsApp del 0414-511-2518. Les vuelvo a recordar la fecha de entrega de la actividad evaluada número 1 es hasta el día de hoy, hasta las 8 de la noche. Originalmente hasta el 31 se le amplió el plazo hasta el 1 para que puedan cumplir con la actividad. Se puso así porque ya estamos por terminar el semestre. Han tenido suficiente tiempo para realizar los ejercicios. No son difíciles, tienen bastantes ejercicios en la plataforma. Modelos a seguir junto con la teoría que se explicó la semana pasada. No me queda más que despedirme por el día de hoy y nos vemos el jueves de esta semana a la misma hora con la continuación de la parte de física de electricidad. Terminaremos la teoría y la semana que viene veremos ejercicios de esta parte. En el transcurso de la semana, al finalizar la teoría, pondremos la actividad evaluada para esta parte y la actividad para evaluar, ¿verdad?, la parte de magnetismo, que es lo último para cubrir, donde va a ser una presentación en PowerPoint que ustedes me tienen que generar. Eso es lo que está planificado. Nos quedan pocos días. Por la misma situación que se originó en diciembre, hemos llegado a esta situación. Ok. Recuerden, la fecha de entrega de la actividad evaluada número 1 del tema 3 es hasta el día de hoy a las 8 de la noche. Finalizo entonces hoy y nos vemos el jueves.